Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy en esta emisión especial de domingo. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos. Comenzamos. En el marco del tercer Congreso Internacional de Mercados, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, Mónica Ramírez, hizo especial énfasis entre las diferencias que hay entre derecho de retracto, desistimiento y reversión de la compra. En el tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados, celebrado en Medellín, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, aseguró que en la mayoría de países de América Latina, la autoridad de competencia o de consumidor prácticamente no existe y destacó a quienes ejercen esa labor con rigurosidad. El escenario latinoamericano, y me perdonará alguien si no menciono su país, encuentra que hay una institucionalidad importante en México, encuentra que hay una institucionalidad importante en Brasil, que la hay en Chile, que la hay en Perú, que la hay en Colombia. En Colombia, gracias a la autoridad que existe para proteger a los usuarios, entre otros derechos está el de retracto, el desistimiento y la reversión de pago. El derecho de retracto es una facultad, un derecho que tenemos los consumidores a partir de la Ley 1480 del 2011, que es una facultad que debe ser entendida como absolutamente excepcional. La regla en los comercios generales debe ser la estabilidad. No se puede someter a los empresarios a entrar en relaciones comerciales con consumidores que luego puedan echarse para atrás en su decisión de compra. Es por esto que el derecho de retracto es excepcional. Es para el consumidor, son temas de vital importancia, más aún hoy en día que el comercio por internet y los pagos, los medios de pago que ofrecen las entidades financieras, pues son facilidades que traen asimismo dificultades en su materialización. Algunas de las excepciones al derecho del retracto son la prestación de servicios, el precio sujeto a fluctuaciones de coeficientes financieros, suministro de bienes confeccionados o personalizados y suministro de bienes que no pueden ser devueltos o caduquen. El derecho al retracto es la facultad que le otorga al consumidor la posibilidad de desistir o arrepentirse de una compra realizada. Esto implica la devolución del dinero a través de cualquier mecanismo y sin descuentos. El término máximo para ejercer el derecho de retracto es de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato. Debe tener en cuenta que el reintegro del dinero por parte del proveedor no podrá exceder los 30 días desde el momento en que se ejerce el derecho. El colombiano que más lejos ha llegado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es el colombiano Marco Matías Alemán. Él también estuvo acá en Medellín en medio del Congreso, donde habló de lo suyo, de patentes. En el tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados participó Marco Matías Alemán, funcionario de la OMPI, quien en su presentación explicó la infracción al derecho sobre una patente. En el año de 2016, 3 millones de solicitudes de patente se radicaron en el mundo, lo que muestra una salud enorme del sistema de patente. Pero 1 millón de estas solicitudes se radicaron a nivel internacional, lo que muestra una creciente tendencia a la mayor protección de las patentes en ese entorno internacional. También habló sobre el rol de una oficina de patentes, el cual es aceptar las reivindicaciones que deben ser claras y concisas, además de estar sustentadas por la divulgación contenida en el documento de esa invención y concretamente en la descripción y en los dibujos, si es que los hay. La reivindicación, entonces, como antes dije, consiste en una técnica para definir el objeto cubierto por la patente. ¿Por qué son tan importantes? Son importantes porque de un lado le definen al titular cuál es su objeto, pero son aún más importantes porque en un mercado libre es importante que los competidores sepan cuál no es su derecho, qué está en el dominio público. Igualmente indicó que en una política pública, cuando se define el rol de las oficinas de patentes, se consiguen reivindicaciones justas, que no sean muy limitadas ni tan amplias para que el inventor reciba más de lo que merece, ya que todo lo que se le otorgue de más se le quita a la sociedad. Normalmente las reivindicaciones tienen primero un preámbulo que indica cuál es la materia de la invención, un aparato, un proceso, una composición y seguidamente las características técnicas necesarias para definir esa invención que en su conjunto forman el estado de la técnica. Finalmente expuso los derechos que confiere la patente a su titular, como impedir que terceros fabriquen el producto, lo comercialicen, lo usen o lo importen.
Avanzamos en SIC TV, llega el momento de nuestra pregunta frecuente del día, que hoy tiene que ver con los empresarios y su obligación de registro de bases de datos. Buenas noches, mi nombre es Ángel Gómez y como empresario quiero saber hasta cuándo tengo plazo para registrar mis bases de datos. La respuesta la estaremos entregando al final de esta emisión de SIC TV. Por ahora, seguimos en Medellín, donde autoridades internacionales sumadas a la Superintendencia de Industria y Comercio hablaron en un panel sobre un tema que a veces es pan de todos los días, la cuantificación de los perjuicios. El tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados contó con la presencia de invitados internacionales como Gabriela Vázquez de Profeco, Carla Molina de Indecopi e Ivonne Valdivieso de Cernac, para exponer cómo funciona la indemnización de perjuicios en materia de protección al consumidor en sus países. El Código de Protección y Defensa al Consumidor establece que el Indecopi tiene la posibilidad de ordenar al proveedor que repare un producto. Si no se puede reparar, que cambie el producto. Puede también obligarlo a cumplir con la prestación. Sobre las infracciones administrativas, Gabriela Vázquez de la Procuraduría Federal del Consumidor de México explicó de qué manera manejan la indemnización. Precisamente para crear una efectiva prevención y una reparación de los daños, nuestro artículo 92 específicamente, pues nos dice que el consumidor tiene el derecho de la reposición del bien o bien la reintegración de su dinero según su elección, o en algunos casos será la bonificación, y la bonificación no podrá ser a un 20% menor del costo del bien, del servicio o del artículo. Por su parte, Ivonne Valdivieso, representante del Servicio Nacional del Consumidor de Chile, habló sobre las herramientas que tienen en su país para la protección de los derechos de los usuarios. En Chile tenemos distintos tipos de acciones. Una acción de interés individual, que es aquella que se promueve ante un tribunal de justicia, en este caso un juzgado de policía local, y lo promueve directamente el consumidor afectado en defensa de sus derechos, y que promueve una acción infraccional de orden público y una acción indemnizatoria. Y sobre la Superintendencia de Industria y Comercio, Liz Pacheco, abogada de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la entidad, explicó que la superindustria tiene una limitación en materia de perjuicios de garantía, y esto genera que algunos procesos de protección al consumidor sean más largos. Dejamos por ahora a Medellín para volver a hablar de la OMPI, Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, a cuya sede llegará una importante delegación procedente de Colombia. Esta semana, una amplia comitiva de Colombia viajará a Ginebra, Suiza, para participar en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. En la Asamblea General lo que se busca es reunir a todos los países miembros de la organización, más de 180 países, con los representantes de las oficinas tanto de propiedad industrial como de derechos de autor. Hay que recordar que Colombia en materia de propiedad industrial hace parte de 3 de los 5 tratados administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de manera que los temas que allí se tratarán son de todo nuestro interés. 2 de estos tratados son el Protocolo de Madrid y el Procedimiento Acelerado de Patente. La Asamblea será la oportunidad para exponer cómo se han desarrollado estos temas en Colombia. Allí simplemente va a haber una rendición de cuentas de todos los comités que la OMPI tiene para los diversos tratados que maneja y por supuesto para el derecho de propiedad industrial y para el derecho de autor. Paralelo a las asambleas, Colombia se destacará en una exposición cultural por primera vez en esta organización para llevar a cada asistente los sabores, texturas y colores que representan el país. También habrá una exhibición de artesanías de Colombia, artesanías que han tenido denominación de origen, y también contarán también con la degustación de bocadillo de leño, que recientemente tuvo la denominación de origen por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en las degustaciones no podrá faltar el café colombiano. Vamos a tener también al personaje de Juan Valdés de la Federación Nacional de Cafeteros allí acompañándonos y brindando café de Colombia para los asistentes, de manera que va a ser una oportunidad preciosa para mostrar lo que tenemos en Colombia a todos los asistentes a las asambleas. Otro resultado importante que se espera de esta Asamblea General de la OMPI es que se acepte a Colombia como oficina externa de este organismo para Latinoamérica. Una empresa dedicada a la venta de boletas por internet que no quiso devolverle a una usuaria la totalidad de su dinero por un concierto cancelado, ahora tendrá que hacerlo por orden de la superindustria y además pagando una millonaria multa. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multa superior a los 36 millones de pesos a Grupo Tuticket.com, Colombia SAS
por incumplir el Estatuto del Consumidor al negarse a reintegrar a una consumidora la totalidad del dinero pagado para asistir a un concierto de Laura Pausini que fue cancelado. La usuaria, una vez tuvo conocimiento de la cancelación definitiva del concierto, solicitó el reembolso del dinero cancelado por esas boletas. Sin embargo, Grupo Tu Ticket no entregó el dinero en forma oportuna y además de eso entregó la suma cancelada por las boletas de manera incompleta. En la sentencia judicial, la Superindustria ordenó a Grupo Tu Ticket reintegrar a la consumidora la totalidad del dinero pagado, 700.000 pesos, por concepto de las entradas adquiridas para el concierto de Laura Pausini el 26 de agosto de 2016 en Bogotá, el cual nunca se realizó. Una vez cancelado el evento o el concierto como tal, está obligado a reembolsar el dinero cancelado por las boletas a los consumidores. 2, que esta devolución de dinero debe realizarse de forma oportuna. Y 3, esa devolución debe hacerse de forma completa. No hay lugar a descuentos o a retenciones de dinero para el consumidor. Estas son las recomendaciones que hace la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales a las empresas que manejan boletería de eventos para evitar sanciones. A los consumidores se les recuerda que la entidad los puede asesorar si llegan a tener problemas en estos casos. El consumidor al que le hayan vulnerado un derecho particular y concreto puede acudir a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de los distintos canales que ofrece la Superintendencia, demandar, en este caso si el dinero no se ha reembolsado. Algunos de los canales de atención de la Superintendencia de Industria y Comercio son las casas del consumidor, los kioscos, la página web www.sic.gov.co y la ruta del consumidor, entre otros. El cumplimiento de los reglamentos técnicos es obligatorio, por eso la Delegatura de Metrología, encargada también de su cumplimiento y verificación, lo dejó bien claro tras su visita a Santander. Luego de realizar visitas de inspección, la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal tuvo que sancionar en primera instancia a una constructora, un organismo evaluador de la conformidad, a un diseñador y a un constructor de instalaciones eléctricas por poner en riesgo la vida de varios habitantes en el municipio de Ocaña, norte de Santander, al estar incumpliendo el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. La energía se conduce a través de líneas de transmisión y en resumidas cuentas encontramos edificios, construcciones que estaban cerca de estas líneas de transmisión y que no respetaban las distancias mínimas de seguridad tanto a las líneas de transmisión, es decir, al cableado, como a la estructura que sostiene esos cables. El reglamento indica que desde la base de la estructura que sostiene los cables hasta cualquier edificación deben existir entre 15 y 60 metros de distancia libre como mínimo, teniendo en cuenta si se trata de postes o torres de energía. El constructor de una de las dos instalaciones pues efectivamente incurrió en una falta grave respecto del reglamento técnico por haber pues justamente construido el edificio cerca de las líneas de transmisión. Estas líneas de transmisión están en una zona de Ocaña en la que se afectan 3 barrios. La situación la dio a conocer una ciudadana que puso la queja ante el Ministerio de Minas y Energía, entidad autora del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Los edificios afectados se llaman Lagos Club y Lago Real, en donde podrían presentarse serios incidentes. La energía es difícil, digamos, de manejar y si no se tienen los cuidados necesarios mínimos que exige el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, tanto para la instalación como para los productos que hacen parte de esa instalación, pues tendremos riesgos que pueden llegar a afectar incluso la salud o la vida de las personas. Podemos llegar incluso a tener electrocuciones, muertes, quemaduras, incendios, cosas que pueden afectar no solo la salud de las personas, sino también generar muchos daños físicos a las instalaciones. Las 4 multas en total suman cerca de 1.104 millones de pesos, además de prohibir a los diseñadores y constructores de estas instalaciones eléctricas a ejercer este trabajo durante los próximos 6 meses. $21.000 millones es la cifra en pesos de las sanciones que ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio por violaciones de datos personales. Cerca del 80% se relacionan con infracciones de habeas data financiero por reportes a centrales de riesgo que no corresponden con la realidad. También por no realizar la actualización oportuna y no avisar al deudor antes de hacer el reporte en las centrales de riesgo. Otra de las faltas se debe a la utilización de información de personas con fines de mercadeo sin la autorización del titular y el hurto o pérdida en bases de datos.
Si usted no quiere recibir cierta información, por ejemplo comercial, pero le sigue llegando a pesar de que usted lo advirtió, a la empresa que se la envía le puede caber una sanción, pues podría estar violando sus datos personales. El siguiente es un ejemplo similar. La Delegatura de Protección de Datos Personales tuvo que sancionar hace poco a una empresa editorial por no tener en cuenta la petición de un ciudadano que estaba recibiendo de manera masiva información desde allí que no era de su interés. Tuvimos una queja de un ciudadano que solicitó desde el 2013 la supresión de sus datos ante Casa Editorial El Tiempo. Transcurrido un año no se había efectuado esta eliminación de datos, reiteró su solicitud, no obtuvo una respuesta, no se le dijo nada, no fue ni satisfactoria o no, simplemente no obtuvo una respuesta y presentó su queja ante la superintendencia. El ciudadano entregó como prueba a la entidad los correos electrónicos que siguió recibiendo luego de manifestar a la empresa que no quería recibirlos más. Durante la investigación se informó que la casa editorial tuvo problemas en el sistema validando los datos y por eso no cesó el envío de información. Temas comerciales, publicidad que enviaba Casa Editorial El Tiempo y ante la solicitud de eliminación simplemente no obtuvo ninguna respuesta. Le habría permitido al ciudadano aclarar que no había tenido rectificación frente a su solicitud. La superindustria recuerda que todos los colombianos tienen derecho a solicitar que sus datos sean eliminados de alguna base para evitar seguir recibiendo información innecesaria. Esta petición se puede hacer por cualquier canal que disponga esa empresa, como correo electrónico, chat o vía telefónica. Cuando se utilizan correos electrónicos, por lo general ellos incluyen dentro del propio correo el mecanismo para solicitar esa eliminación. Sin embargo, tampoco el ciudadano no debería tener ninguna restricción si hace la solicitud por cualquier otro medio. La multa impuesta es cercana a los 70 millones de pesos y aún procede contra esta decisión los recursos de reposición y apelación. Vigilar las integraciones empresariales para que se cumplan las reglas y no afecte así a la competencia ni a los consumidores es otra de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. La integración empresarial es cualquier tipo de operación independiente de su figura jurídica que tienda a ocasionar un cambio en la situación de control de una empresa. La función de la Superintendencia de Industria y Comercio de cara al control previo de integraciones empresariales está vinculada con su función de proteger y promover la libre competencia en los mercados. Las integraciones empresariales más comunes son fusiones entre empresas, compraventas de activos, compraventas de acciones o intercambio de directivos. Cualquier operación que tienda a generar un cambio en la situación de control de una de las empresas se entenderá como una integración empresarial. Cuando una integración empresarial se presenta entre dos o más empresas que son competidoras entre sí o que pertenecen a una misma cadena de valor, lo que ocurre es que pueden derivarse restricciones indebidas de la competencia. Entonces la superintendencia revisa esas operaciones para prevenir que se presenten justamente esas restricciones que no son deseables para los mercados. Este año la superindustria ha recibido 40 solicitudes de preevaluación, que son casos donde deben pedir permiso a la entidad para integrarse, y de esos casos se han atendido 30. Por ejemplo, el proyecto de Calamarí, que fue exitoso. Era la integración empresarial entre Tepsa, Celsia y Termocandelaria para la creación de una empresa común que se llamaba Calamarí, que era el proyecto de regasificación en la costa Caribe, que es un proceso muy novedoso, es un procedimiento que se demoró 8 meses aproximadamente en salir de la superintendencia. Recuerde que desde este año la superindustria modificó los umbrales que se establecen para anunciar una integración empresarial. Ahora son desde 60.000 salarios mensuales legales vigentes. Durante el mes de octubre se llevarán a cabo los miércoles de PI para que emprendedores, estudiantes y ciudadanos que deseen conocer las ventajas de utilizar los servicios de propiedad industrial de la superintendencia puedan hacerlo por medio de estas capacitaciones gratuitas. Las fechas para octubre serán los miércoles 4, 11, 18 y 25 y pueden inscribirse en www.sic.gov.co. Las capacitaciones se dictarán a partir de las 9 de la mañana en la carrera 13, número 2700, piso 3, sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin ningún costo. Maye Sabino y su tradición guayú ahora son una marca registrada. Desde niña tuvo un sueño y fue el de convertir telas en arte y moda. En su natal Guajira, esta mujer decidió trasladarse hace unos años a Santa Marta para concretar ese anhelo. Siempre tenía la inquietud por esas mantas que usaban pues, mis familiares cuando hacían esas ceremonias, porque cada ceremonia era un arte
en cuanto al vestuario que usaban. Y se me dio la oportunidad de estudiar en el SENA. En el 2014 obtuve mi título de diseñadora de modas. Estudiando en el SENA conoció del programa Fondo Emprender, en el que también participa la superindustria, que le otorga a investigadores y emprendedores como ella la oportunidad de poder registrar su patente o marca sin ningún costo. Se presentó la oportunidad junto al Fondo Emprender de que realizáramos una capacitación conociendo cuáles eran los beneficios que obteníamos nosotros al registrar la marca. Obtuvimos también el beneficio adicional de que no tuvimos que pagar nada para hacer este registro de marca. Recibió en agosto su registro, el cual demoró 6 meses en ser una realidad. Ahora el plan para esta diseñadora de modas Wayuu, además de seguir vendiendo por internet su producto a través de las redes sociales, es poder expandir esta cultura a otros países. La meta de exportar, entonces para mí es importantísimo tener una marca registrada porque evitamos de pronto los plagios, que utilicen mi logo o el nombre. La imagen que más se aprecia en mi logo es la casta que identifica al clan al que pertenezco, que es la casta ipuana. Entonces para mí era muy importante y para mi familia también hacer ese reconocimiento a mi casta. Todos los días trabaja en su taller en Santa Marta junto a otras mujeres que sacan adelante los numerosos pedidos que reciben. La idea de Maye es que cualquier mujer pueda lucir la manta Wayuu para cualquier evento. Mi propuesta en estos momentos de hacer las mantas son un poco más modernas, pero haciéndole la invitación no solamente a que sean usadas por las mujeres de la cultura Wayuu, sino también a las arijunas, como nosotros llamamos cariñosamente, son las personas que no pertenecen a nuestra cultura. Entonces, por eso le doy un giro a las mantas usándolas un poco más modernas. Maye Sabino, Moda, Cultura y Tradición, es una de las casi 6.000 empresas beneficiarias del Fondo Emprender, en el que además tienen la oportunidad de conseguir el registro de su marca gratis ante la superindustria. Muy bien, ya nuestra pregunta del día, yo como empresario, ¿hasta cuándo tengo plazo para registrar mi base de datos? Responde María Claudia Caviedes, ella es la superintendente delegada para la protección de datos personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias. Señores empresarios, recuerden que tienen plazo hasta el 31 de enero de 2018 para registrar sus bases de datos. Sin embargo, tengan en cuenta también que este no es el único deber a cumplir. Existe también la obligación de pedir autorización a los titulares cuando recogemos su información. Debemos anunciar o avisar para qué la recogemos y qué vamos a hacer con ella. En especial debemos implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el manejo de sus datos. Bien, por hoy no es más, hemos llegado al final de esta emisión de SIC TV. Nuestra cita será la próxima semana en nuestro horario normal, sábado 9:30 de la mañana aquí en Canal Institucional. No es más por ahora. Recuerde que si tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos dispuestos para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, contáctenos @sic.gov.co, o también a través de las distintas redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en Twitter @SICSuper y @PFRobledo es el usuario del Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes y recuerde que este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.